Muy buenos días, querida familia de Radio María. Hoy, sábado 19 de julio, nos encontramos nuevamente en su programa Conversemos. Muy felices, muy contentos en este sábado de María, dándole gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, de poder estar aquí, de compartir con ustedes. Y muchísimas gracias a todos quienes nos permiten llegar hasta sus hogares y hasta su corazón para compartir nuevamente un programa en el cual podremos aprender, en el cual podremos llenarnos mucho más de Dios. Quien les saluda en este día, Iván, y te estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Cuenca, pero hoy tenemos una gran alegría también de que nos acompaña Mari. Mari, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días, queridos hermanos que nos escuchan. Soy María Ceballos, acompañando en este programa para poder hablar de algo tan grande en nuestras vidas que quizá no lo valoramos día a día. Esto es hablar de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bienvenidos, hermanos, y gracias por sintonizarnos. Así es, muchísimas gracias, Mari, en verdad, por su presencia, que siempre pues nos alegra, nos da mucho gusto, y les recordamos también a todos quienes nos escuchan que pueden sintonizarnos en las diferentes frecuencias en la aplicación de Radio María Ecuador, también en nuestra página web www.radiomariaecuador.org, y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Instagram, conversemos.rm, en donde subimos allí todos los posts de los programas que vamos a tener sábado a sábado, y también para quienes tal vez no han podido escuchar algunos programas tan interesantes que hemos tenido, también en nuestro canal de YouTube, allí están subidos todos los programas con nuestros invitados que gracias a Dios hemos podido tener. Y como decía Mari, pues hoy vamos a hablar de un tema maravilloso acerca de la dulcísima sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y también esta semana estuvimos celebrando las fiestas de la Virgen del Carmen. Qué hermosa advocación, y bueno, personalmente pues soy muy devoto de Nuestra Señora del Carmen por tantas bendiciones que he podido recibir en mi vida, pero aquí en nuestra querida Cuenca también hubo procesiones, hubo muchas fiestas, porque en verdad siempre debemos de estar de la mano de María, y hoy que es sábado pues recordamos también que debemos tener nuestra devoción, que debemos consagrarnos a ella también, si es que lo hemos hecho, felicidades, y que siempre vivamos de esa consagración, y quienes no, pues háganlo, en verdad que es un regalo muy grande. Y como decía Mari, pues hoy tenemos un gran invitado que ya está conectado, que ya nos va a acompañar para hablar acerca de este tema tan maravilloso. Mari, no sé si usted quiere hacer la presentación. Hoy contamos con Cristian Castañeda, un hermano muy comprometido con anunciar lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. En este momento nos va a platicar un poco sobre la preciosísima sangre de Jesucristo. Y con él es un hermano que tiene mucho conocimiento del tema, mucho conocimiento por años, así es que estemos atentos. Antes vamos a hacer la oración que nosotros siempre como programa lo hacemos, ¿no? Nos encomendamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo y protección frente a la maldad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha dado, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. La dulcísima sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz es el precio de nuestra salvación y signo supremo del amor de Dios. Cada gota derramada es un testimonio vivo de la entrega total de Jesús por la humanidad. La sangre del Cordero sin mancha nos purifica, nos sana, nos salva y nos fortalece en la lucha espiritual. Al contemplarla somos llamados a confiar plenamente en la gracia divina y en el amor misericordioso de Dios. Cristian, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Cristian. Parece que estamos con un poco bajo el volumen. Cristian, adelante, bienvenido. Vamos a aprender mucho de ti. Muy bien, ahí está bien el volumen. Está, gracias. También Perfecto. estoy mal de la garganta. Son las gripes estacionales, pero bueno, ya voy a hablar un poco más claro. Muchísimas gracias, como les decía, por el espacio y por permitirme estar aquí. Es realmente una gracia compartir esta mañana con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Bienvenido, Cristian.
Aquí estamos entonces hablando de esta sangre de redención. Como católicos sabemos, o así nos han enseñado, ¿no es cierto?, por tradición, pero cuando lo vamos experimentando y lo vamos sintiendo en carne viva, quisiéramos que todos los demás se contagien de ese sentir que ese Cristo, que ese Señor está vivo, que nuestro Señor Jesucristo y esa sangre realmente nos redimen, nos cambian, detienen nuestras emociones negativas, de pronto nos sostienen, nos dan toda la fortaleza que necesitamos para avanzar en este caminar. Aquí estamos entonces, Cristian. Coméntanos. Así es. Muchísimas gracias, María. Sí, de hecho, es muy así. Algo que hay que tomar en cuenta, digamos, para comenzar y para todas las personas que nos escuchan, es que nuestra Santa Madre Iglesia siempre nos ofrece ciertas reflexiones por meses, ¿no? Entonces, digamos, junio, recién pasamos junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Todos sabemos que mayo es el mes de María, ¿no? El mes mayor de Radio María, ciertamente, de las celebraciones. Otro, por ejemplo, el octubre, todos conocen el mes del Santo Rosario, ¿no? Así es. El mes de julio está dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que de primera no todo el mundo recuerda o a veces nos olvidamos, por decirlo así. Y es interesante, antes era la fiesta de la dulcísima sangre de nuestro Señor Jesucristo el 1 de julio, eso fue cambiado, pero no fue cambiado el mes, digamos. No existe propiamente hoy en día una fiesta litúrgica de la dulcísima sangre de Cristo, pero lo que nos invita a la iglesia, y eso es algo que estamos cumpliendo hoy con todas las personas que nos escuchan, es que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita este mes a reflexionar sobre la importancia de la dulcísima sangre y de la grandeza y de la gravedad de lo que es la dulcísima sangre y la preciosísima sangre. Faltan los adjetivos para hablar de ella, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es justamente lo que estamos haciendo hoy, es un gran tema realmente el que estamos tocando porque estamos cumpliendo eso. Hacer un esfuerzo para no olvidarnos de la gravedad y de la importancia que tiene la sangre de Cristo en nuestros días. Sí, es verdad, nuestra iglesia no nos deja descansar mes a mes para recordarnos lo sagrado, ¿no? No nos deja descansar. Pero este tema muy puntual es valorar la sangre de Cristo. En la Biblia sabemos, en la palabra de Dios nos habla de lo que es, del valor de esta sangre, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, en esta cita puntual que la vamos a tomar, que es en 1 de Pedro 1, 18, 19, porque sabéis que no fue con cosas perecederas como oro o plata, con lo que fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Valoremos esta cita bíblica y tantas otras que hay respecto a la fuerza de esa sangre, porque esa sangre derramada, creo que con los años o luego de muchas circunstancias logramos entender el valor y por qué esa necesidad de acudir de la forma más respetuosa y considerar lo sagrado que es esa carne, que es carne y sangre del Señor, en este caso la sangre que, como lo hemos visto inclusive en milagros eucarísticos, es una sangre hasta datada, ¿no? Es una sangre que tiene vida, que está realmente como presencia viva en la Eucaristía y que no concientizamos. Y por eso pensamos que solo un domingo hay que ir a misa y que es obligado y que ya me toca ir y que ya no tenemos conciencia de lo que está ahí, Cristian. Es así. De hecho, a ver, hablando de la sangre de Cristo es importante, digamos, son reflexiones que son realmente enormes, digamos. La primera que uno tiene que tomar en cuenta para empezar es lo que significa la sangre en general, digamos, para el ser humano. Es decir, la sangre, no hablemos todavía de la sangre de nuestro Señor, hablemos de la sangre en general, ¿ya? La sangre es algo súper grave, ¿ya? La sangre es algo súper delicado. Piensen, por ejemplo, cuando un niño se cae o cuando una persona tiene un accidente, generalmente lo primero que se suele preguntar es, ¿y le salió sangre o sangró? Sangró. Claro, cuando una persona dice, cuando uno está hablando de un niño que dice, no sé, mi hijo, mi guagua, se cayó.
y lo primero que suele preguntar, bueno, ¿y sangró o le salió sangre? Si la persona dice no le salió sangre, es que no fue tan grave. Digamos, uno ya se tranquiliza porque saben que fue un raspón, que solo se cayó, que solo se lastimó y listo, ¿ya? Pero si le responden, por ejemplo, sí, le salió sangre, es que fue grave, ¿no? Y ni se diga, digamos, de otras digamos, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Cuando una persona, en cambio, derrama mucha sangre, digamos que una persona, o cuando ustedes van donde el doctor, a mí, ahora que estoy agripado, de las primeras cosas que pregunta el doctor es, bueno, y cuando usted tose, ¿sale sangre? Si yo le dijera, sí, sale sangre, significa que yo estoy grave. Es decir, la sangre en general tiene un valor muy fuerte, porque la sangre es algo, eso decía el profesor Plinio Corrado de Oliveira, me parece muy bonito. La sangre es algo que naturalmente tiene que estar adentro, ¿no? O sea, la sangre no fue hecha, no fue creada por Dios para estar afuera. La sangre fue hecha para estar adentro y para recorrer todo nuestro cuerpo. O sea, la sangre es algo que recorre desde los vasos capilares, así los que están bien juntos a la piel, hasta el corazón. De hecho, la función del corazón, que es lo más íntimo que tenemos, es bombear sangre a todo el cuerpo, ¿no? Esa es sobre todo la función, lo que bombea o dos conceptos que se relacionan mucho. En general, en el organismo humano es el corazón y la sangre, ¿no? Ahora, imaginemos esto, si la sangre es así de delicada, si ver sangre, por ejemplo, hay gente que se desmaya viendo sangre, es decir, es algo absolutamente íntimo. Lo que tenemos que pensar después de eso es en cuánta sangre, no solamente, digamos, podemos hacerlo en dos pensamientos. Primero, en que nuestro Señor Jesucristo quiso derramar su sangre por nosotros, ¿no? Entonces, lo grave que es esto, lo grave que es la sangre, lo grave que es sangrar, Él quiso sangrar por nosotros, ya en general. Él sabía, como Dios, Él sabía lo que le iba a pasar en la pasión y Él decidió derramar sangre por nosotros. Él aceptó derramar sangre por nosotros, primero. Segundo, ¿cuánta sangre derramó nuestro Señor por nosotros? ¿No? O sea, Él no solamente derramó, si Él hubiera, todos los santos y todos los místicos dicen eso, que una gota de sangre de nuestro Señor bastaba para la redención del hombre. Tan preciosa, tanto vale la sangre de Dios, tanto vale la sangre de nuestro Señor, que una gota ya salvaba a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si nuestro Señor hubiera, no sé, por ponerlo en términos humanos, si nuestro Señor se hubiera cortado un dedo y hubiera derramado 2 y 3 gotas, la humanidad ya estaba salvada. ¿Sí? Todos los teólogos coinciden en eso. Ahora, él no quiso hacer eso, él quiso darlo todo, o sea, él quiso dar toda su sangre, y todo, eso está en el Evangelio, lo que muy bien leías, María, que él quiso derramar mucha sangre por nosotros, sí, quiso derramar tanta sangre por nosotros, que él murió en la cruz por eso, ¿no? Y él derramó, incluso hasta muerto derramó sangre, porque eso es lo que ahorita más adelante podemos hablar de la devoción de los 7 derramamientos. Pero él, digamos, incluso cuando le clavaron la cruz, ya muerto, él derramó sangre. Es decir, él derramó sangre de su divino cuerpo hasta después de muerto. Y eso nos lleva a una infinidad de reflexiones. Una, digamos, tal vez la primera que podemos hablar, es el compromiso que tenía nuestro Señor con la salvación del hombre. O sea, nuestro Señor quería redimirnos, no vino acá a pasar bien, a buscarnos, a darse una vuelta, no. Él vino a redimirnos y tan importante era eso que él selló eso con su sangre, ¿no? Así es, entendiendo cómo antes también y el significado de la sangre en los tiempos antiguos, ¿no? Los sacrificios de sangre que Ujú, se hacían, a Dios que se inmolaba, un cordero sin mancha, puro, lo mejor ujú. que había en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero ese plan del Padre, ese plan de Dios fue tan grande para nuestra redención que yo sigo pensando, Cristian, y hago un énfasis en que los cristianos no estamos conscientes de ese precio, no estamos conscientes de, de lo que el Padre mismo quiso hacer al enviar a su Hijo, porque esos sacrificios de sangre dejaron de existir desde que el Señor
pues dio su vida por nosotros y derramó toda su sangre. La sangre en lo antiguo pues tenía ahí la fuerza, el poder, la vitalidad, por eso se habla inclusive cómo deben sacrificarse a los animales, derramar su sangre y todo, porque ahí se traspasaba la vida, ¿no? Exactamente. La vida. Entonces esa parte es la que deberíamos entender, por qué ese precio de sangre se quedó luego en la Eucaristía, porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, es la que les dará esa vida eterna, sangre que hoy es despreciada, sangre que no es valorada por nosotros, inclusive llamados cristianos. Exactamente, es justo eso. Digamos, eso nos lleva a pensar en la gravedad de la salvación y en cómo nosotros deberíamos, o sea, es tan evidente, ¿no? Es una pena que a veces nosotros somos tan infieles que no nos damos cuenta. Que digamos, nuestro Señor vino aquí, derramó su sangre por nosotros y nosotros no le hacemos caso. O sea, es tan evidente que debería ser el centro de nuestra vida. No solamente ir a la iglesia, porque, ojo con esto, es que es muy bonito y por eso qué bueno que estemos hablando de esto, porque, y es algo de la época. Lastimosamente en esta época se piensa muy poco, ya casi ha desaparecido, yo diría que casi ha desaparecido la devoción a la preciosa sangre. O sea, digamos, todo el mundo escucha de la sangre de Cristo, pero como devoción casi ha desaparecido. Y algo, por ejemplo, que es increíble, es que nuestro Señor, y eso escuchamos todos los días, prácticamente siempre que vamos a misa escuchamos, que nuestro Señor en la transustanciación, y bueno, cuando dejó su cuerpo, cuando instituyó la Eucaristía, dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿sí? Es decir, la sangre tiene parte en la redención del género humano, ¿no? Podemos compararlo, ustedes quieren, es muy bonita hay varias reuniones, varias reflexiones sobre eso, que digamos, el cuerpo de Cristo es verdadero alimento, no es verdadero alimento espiritual. O sea, por decirlo así, el alma que no comulga se muere de hambre. Acaba estando muy débil, como estaría una persona que no come en un mes y cae en pecado. Se acabó. Quien no bebe la sangre de Cristo, eso está dicho por nuestro Señor, es un alma sedienta. ¿Quién puede andar? Uno puede andar muchos días sin comer, pero sin beber no, es diferente. Y la bebida para nuestra alma es la sangre de Cristo. Y es lo que él la derramó, y tan importante es la sangre de Cristo, que es lo que necesitamos para el mantenimiento de nuestra alma. Y esa sangre la encontramos en la Eucaristía, porque como algunas personas me decían, y bueno, alguna vez hablé con un sacerdote del tema, me pareció interesante, que decía, bueno, entonces, ¿por qué no bebemos el vino? Entonces también la Eucaristía, deberíamos todos entonces beber el vino, no solo el sacerdote bebe el vino. ¿Por qué? Porque la sangre, es lo que les decía, la sangre siempre está en un cuerpo normal, la sangre está dentro, ¿no? No es normal que la sangre esté afuera. Entonces nosotros cuando comulgamos estamos comiendo el cuerpo de Cristo y estamos bebiendo la sangre de Cristo. Pero no, la sangre nunca va a estar afuera. Eso solamente fue una cosa extraordinaria, digamos, el derramamiento de sangre que hizo nuestro Señor por nosotros, por decirlo así, para sellar la alianza de la salvación. El pacto de salvación. Ujú, ujú. Eso es lo que la Iglesia también desde el principio sí ha tenido, pues esa devoción de la sangre de Cristo, que no, como decimos, no es tan particular, no es tan resaltada, pero hemos podido ver en los milagros eucarísticos inclusive lo que se ha evidenciado científicamente, que en la Sagrada Forma la hostia ha sido analizada, la hostia hablemos, y esa capilaridad se extiende, la sangre sale, como decir, desde la mitad de la hostia. En eso se evidencia que no han sido formas que han sido puestas con sangre del exterior de cualquier cosa, no. La presencia viva, datada del Señor científicamente, es que está ahí. Y es que tiene una fuerza importante para darnos, a su vez, transmitirnos esa fortaleza para continuar. Cómo el ser humano se va sosteniendo sin esa fortaleza invisible que proviene de la Sagrada Forma. Por eso nosotros cometemos tantos errores en la vida, seguimos de tumbo en tumbo sin saber cómo ubicarnos, porque ahí es donde encontramos esa redención, esa salvación, ese camino hacia la voluntad del Señor, conscientes pero de que ahí está,
conscientes. Solo cuando tomamos conciencia, nuestra vida puede ir cambiando un poquito, porque siempre digo, indignos somos y siempre seremos de recibir esa Santa Comunión. Pero lo que debemos hacer, Cristian, un énfasis y un llamado a nuestros hermanos es a que ese valor de la sangre de Cristo es el que nos va a fortalecer para sostenernos en todo esto que vivimos en el día a día. Porque tratamos de desesperarnos, tomamos malas decisiones, hacemos daño, nos separamos, quién sabe, hacemos tanta cosa mala porque no hemos encontrado ese sustento espiritual que lo tenemos a la mano. Gracias a Dios hasta ahora tenemos sacerdotes por los que debemos seguir orando, porque por ellos recibimos nosotros esta transformación de nuestro Señor y lo tenemos vivo en nuestras vidas. Absolutamente, absolutamente. Y es, digamos, en esa misma línea, la sangre de Cristo tiene que ser siempre y todos los días una inspiración para nosotros alejarnos del pecado mortal, porque eso fue justamente, todo costó, es lo que dice en el Vía Crucis, ¿no? Cuando uno piensa, toda esa sangre costó mi salvación. O sea, el hecho de que nosotros podamos ir al cielo, antes estaba cerrado el cielo, fue porque costó toda esa sangre de Cristo. Costó todo eso. Y yo ¿cómo puedo desperdiciarlo? Si alguien derramó tanta sangre por mí, nuestro Señor, no, uno dice alguien, pero ese alguien es Dios, es el hombre de Dios. ¿Cuánto costó mi salvación? ¿Yo cómo puedo pecar si nuestro Señor quiso sellar, si quiso darlo tanto? Uno, eso. Segundo, también nuestro Señor dice en el Evangelio, Él dice, un amigo es el que da la vida por su amigo. No, el verdadero amigo es aquel que da la vida por su amigo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, Él selló su amistad, mostrándonos justamente también y dándonos, derramando su sangre por nosotros. Es decir, todos han escuchado de pronto con lo que suele hablar normalmente, lo que son un pacto de sangre, dicen, ¿no? Que un pacto de sangre es cuando es un pacto así, que yo lo firmo con mi propia sangre, es decir, es una cosa que no se puede. Los pactos de sangre antiguamente se firmaban, yo firmaba, y al lado de la firma yo cogía así una aguja y ponía pop, una gota de sangre, le estampaba al lado de mi firma y ahí quedaba como esa mancha de sangre. Y eso significa que yo le quería dar mucha más fuerza a ese pacto. No solamente estaba mi firma, sino que yo le ponía una gota de sangre, hay un pacto de sangre. Era gravísimo. Ahora, nuestro Señor firmó con nosotros el pacto de la salvación derramando toda la sangre que derramó. Es una cosa impresionante. Y pensar justamente en que esa es la devoción a la preciosísima sangre, que toda esa sangre, toda esa divina sangre que debería estar adentro del cuerpo divino de nuestro Señor, fue derramada por las calles de Jerusalén, ¿no? O sea, fue pisada, fue mancillada, es decir, la gente no se daba cuenta de que estaba limpiándose los pecados de todo el mundo de ahí hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y a eso estamos llamados nosotros como católicos de reparar este mes y al menos, por ejemplo, dedicarle un momento de nuestra próxima comunión y de las siguientes que hagamos a dar gracias por toda esa sangre y a pensar que esa sangre es la que nosotros estamos también consumiendo para que realmente limpia los pecados. Así es, justamente, y es maravilloso pensar en ello, en que nosotros primero no somos merecedores de esa sangre, y sin embargo el Señor ha querido mostrarnos ese infinito amor como tú dices, Cristian, porque Él no se ha reservado nada para sí, se ha dado completamente, y esa sangre que se derrama completamente, pues es justamente esa muestra de ese amor del Señor que se derrama para todos, independiente, aunque muchas veces Dios mismo iba a saber que esa sangre iba a ser pisoteada, porque hoy muchas personas no acogen esa sangre, esa salvación en su vida, y el Señor sabía esto, y sin embargo Él no quiso hacerse reservas, Él quiso darse de todo completamente, y entonces es algo maravilloso pensar en esto, en ese Dios que es amor y que se entrega completamente a nosotros, y solo por nuestra salvación, sin reservas, sin quedarse nada para sí, una muestra infinita de amor que solo Dios, solo Él lo puede hacer. Totalmente. Es de entender
Entonces, esa diferencia que inclusive el momento de comulgar nosotros sentimos cuando el sacerdote en algún momento le introduce la hostia en el vino, es completamente diferente la Ujú, comunión, ¿no? Aunque sabemos que el cuerpo y la sangre están en la hostia, ujú, pero qué diferente que es el acto de esa forma de comunión que nos dan los sacerdotes. Qué diferente ujú, porque sentimos algo tan grande y que muchos se privan de esto. ¿Por qué? Porque se ponen peros y se ponen juicios a sus propias almas, ¿no? Muchos dicen, ujú, no, yo me basta con que aquí me quedo y no tengo por qué comulgar ni nada, aquí el Señor y yo nos entendemos, ¿no? Entonces ujú, se privan totalmente. completamente de eso sagrado, como alguna vez participé o me invitaron a alguna reunión en donde unos hermanos solo tomaban un pedazo de pan, un pan como casi un su pan, Mm, ¿no? Entonces no valorando, no concientizando lo que es qué triste. esto, que es real. Seguiré Ujú, insistiendo que es científicamente probado que el Señor está ahí, Cristian. totalmente, sí. No, y lo que muy bien mencionabas, digamos, es interesante. em, bueno, digamos, hablamos de la sangre en la redención, ¿no? Y es interesante que nuestro Señor, que está realmente presente en la hostia, de vez en cuando nos quiere demostrar o nos quiere recordar que Él está ahí presente. Y estos milagros eucarísticos siempre son con sangre, ¿no? Eso es, digamos, Ujú. una característica de los milagros eucarísticos. Es decir, es interesante en este mes de la dulcísima sangre, de la preciosísima sangre, pensar en que nuestro Señor, incluso cuando nos quiere recordar que Él está presente en la hostia, derrama un poco más de sangre por nosotros y nos demuestra justamente la gravedad del sacrificio y nos recuerda la veracidad, la verdad de su cuerpo, cuánto Él es verdadero alimento que se presenta con su sangre ahí en la hostia. Entonces, por decirlo así, y eso es bonito de pensar porque nuestro Señor es muy delicado y no sé, algo que realmente es muy, pensando en esto de la dulcísima sangre, algo que es muy bonito es que nos ratifica cuán misericordioso y cuán generoso es Dios, ¿no? Si yo digo que, no sé, que una persona me da una hora de su tiempo, eso es bueno, digamos, una hora dedicada solo para mí. Si yo digo que una persona me da un día, pues maravilloso. Si yo digo que una persona me da su sangre, ya es otra cosa, ¿no? Nuestro Señor quiso dar prácticamente toda su sangre por nosotros, nos la entregó. ¿Y cómo no tener devoción a eso? ¿Cómo no tener devoción a la dulcísima sangre, a cada gota de sangre que nuestro Señor derramó por cada uno de nosotros? Así es, y esta sangre preciosa entonces está a la espera de nuestro sí, de que la acojamos en nuestra vida y de que permitamos que esa salvación que el Señor ya nos obtuvo llegue a nosotros. Les invitamos a escribirnos, pueden hacerlo a través del WhatsApp 098-434-56 o también pueden llamarnos al 283-8998. Anteponemos el 07 si nos encontramos fuera de la provincia de La Suay. Regresamos de una pausa musical. Continuamos con nuestro programa Conversemos. Hoy estamos tocando este tema maravilloso que es la devoción a la dulcísima, preciosísima sangre de Cristo. Y como hemos venido hablando, pues nos falta mucho tomar conciencia de la necesidad de tener esta devoción, de adorar a la sangre de nuestro Salvador que se derramó completamente por nosotros. Cristo no se reservó nada, absolutamente nada para sí. Él quiso darlo todo como esa muestra de ese amor misericordioso e infinito para con nosotros. Y justamente en estos días estamos leyendo en la Lección Divina, en las lecturas que la Iglesia nos propone el día a día, acerca del éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor envía a través de Moisés a todos los israelitas que tomen un pequeño cordero, un macho sin defecto, y entre otras cosas el que el Señor le pide pues es justamente que la sangre de ese cordero sea puesto en las entradas
de las casas, en las puertas, de los dinteles o jambas, y justamente esta es la prefiguración de ese cordero sin mancha que iba a ser Cristo, que iba a ser sacrificado justamente por la salvación, y esa sangre justamente del cordero que se puso allí en la entrada y que previno que los primogénitos de Israel mueran, pues es justamente ese signo de que nosotros, si acudimos a esa sangre del Señor, pues seremos salvados del mal, del pecado. Por eso la importancia de que nosotros también acojamos esta sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. Esta sangre, entonces, Cristian, ¿cómo llegamos a nuestra audiencia para que se concientice esto? ¿Cómo Sí, lo es una gran hacemos? pregunta. Es una gran pregunta y yo también la tenía. Sí. De hecho, justo cuando comenzamos, bueno, nosotros, muchas personas tal vez han escuchado, nosotros tenemos nuestra principal campaña, tal vez sea el canal del Sagrado Corazón de Jesús en YouTube. Y con los amigos del voluntariado, con las personas que hacemos los programas, justamente dijimos, bueno, hagamos algo porque, digamos, el corazón de Jesús está íntimamente ligado evidentemente a la sangre de Cristo, porque hay reflexiones que me superan realmente, porque, digamos, pensar en cómo el corazón es aquel que bombea la sangre, lo que es la sangre para el cuerpo, y así mismo, digamos, como la sangre de nuestro Señor, digamos, por decirlo así, la iglesia tiene su propia sangre, ¿no? Que es la fe, que es la caridad, el amor a nuestro Señor, y el corazón de Jesús es el que debe bombear esa sangre a toda la iglesia. Y bueno, estuvimos buscando, de hecho por eso nos pusimos manos a la obra en esta campaña, porque vimos que realmente la devoción a la Dulcísima Sangre se ha perdido muchísimo. Es decir, comenzamos a buscar textos, comenzamos a buscar devociones, devocionarios, y son súper raros. Y encontramos, de hecho les comento a todas las personas que nos escuchan, encontramos una novena. Imagínense hasta dónde nos tocó ir a buscar. Encontramos una novena y un devocionario a la sangre de Cristo de un padre mercedario, pero este es del siglo XVIII. Es decir, es más o menos de 1794. Es un devocionario que logramos encontrar. Y bueno, ahorita justo lo reeditamos y lo estamos dando gratuitamente a las personas que quieran. Pueden entrar desde la próxima semana a los videos es muy fácil en YouTube, canal del Sagrado Corazón de Jesús, solamente eso. Y dentro de nuestros videos van a ver cómo descargarlos. Ahora, una cosa que me encantó de este devocionario y que me llamó mucho la atención es que había una devoción antigua justo para exaltar, digamos, para mover al fervor por la Dulcísima Sangre. Había una devoción de los 7 viernes a los 7 derramamientos de sangre de nuestro Señor, que me pareció muy bonito. Nuestro Señor, según el Evangelio y la tradición, digamos, derramó 7 veces su sangre, ¿sí? Que son, aquí las tengo, aquí traje mi polla, por decirlo así. Que son, a ver, el primer derramamiento de sangre de nuestro Señor fue cuando era apenas un bebé, en la circuncisión de nuestro Señor. De hecho, hay muchos teólogos que dicen que incluso con las gotas de sangre, no fue mucho, con las gotas de sangre que nuestro Señor derramó en la circuncisión, habría bastado para la redención del género humano. Era suficiente. No hacía falta que Él sufra todo lo que sufrió, pero Él quiso darlo todo, ¿no? Él no solo quiso dar mucho, Él quiso darlo todo, absolutamente. El segundo derramamiento de sangre, imagínense, nuestro Señor permitió, y tan grave tan grave es la sangre, y tan grave es que se derrame sangre, y tanto era nuestro Señor que, digamos, desde que Él era un bebé, Él derramó esa sangre en la circuncisión para cumplir con el precepto de la antigua ley, ¿no? Entonces nuestro Señor humildemente se sometió a eso. Igual Nuestra Señora se purificó, ella no necesitaba purificarse, pero se purificó para cumplir con los preceptos de la antigua ley. Y todo el resto de su vida, nuestro Señor no volvió a derramar una gota de sangre, ¿sí? Es algo que se sabe y que se tiene claro en la tradición, porque esa sangre estaba guardada toda para el momento de la redención. Y volvió a derramarse en la noche, desde Jueves Santo hasta su muerte. Él derramó sangre otras 6 veces, ¿no? La segunda vez que él derramó, o sea, la primera dentro de Jueves Santo, pero la segunda vez en su vida fue en la agonía en el Huerto de los Olivos, ¿no? Cuando dicen el Evangelio que nuestro Señor tanta angustia sintió, y ese es un fenómeno físico, ¿no? Probado. Él sintió tanta angustia que nuestro Señor sudó sangre. Ese es un fenómeno médico, una persona me lo explicaba.
que es cuando una persona tiene tanta angustia que los vasos capilares se comienzan a romper y se crea una especie de efecto como de que la persona suda sangre, pero es, digamos, tanta la angustia, es tanta la tensión que es en el fondo por la ruptura de los vasos capilares. Nuestro Señor derramó sangre ahí, tanto le angustió el pensar en la pasión que él derramó sangre. Ese fue el segundo derramamiento. Se asustó igual como un ser humano que fue con la corporeidad que tuvo, ¿no? Sufrió. Absolutamente. Ujú. Él tenía, digamos, le dio esa angustia de saber. Dicen, es curioso, pero bueno, dicen que a él le asustó humanamente todo lo que le iba a pasar. Pero más que ese susto, digamos, físico, fue el dolor y la tristeza, que esa fue, una vez leí eso y me llegó mucho, que la principal angustia que él tuvo, y digamos lo único, no fue así, pero por decirlo de alguna manera, lo único que le hizo, que le angustió fue que pensar en que toda esa sangre que iba a derramar iba a servir, esa fue una tentación que él sintió, no iba a servir de mucho porque la gente iba a pecar. Dicen que él vio los sacrilegios que se hicieron y que se van a seguir haciendo de aquí hasta el final del tiempo, y él sintió esa tentación que venció, claro, la venció, de derramar mi sangre y quedarme yo en la hostia para que me hagan todo eso, ¿valdrá la pena? Y es lo que estábamos hablando, ¿no, María? De que qué pena que nosotros no debemos pensar solamente que esa gente de aquí para allá infiel, que no respeta la Eucaristía, sino nosotros también. Eso es algo que es central dentro de la devoción del corazón de Jesús. Los católicos practicantes debemos cuidarnos de la tibieza, ¿no? Y parte de esa tibieza es no considerar lo que está dentro de no es considerar el valor de toda la sangre que está dentro de la hostia. Bien, ese fue el segundo derramamiento de sangre. El tercero, digamos que fue el más abundante, de cierta manera, fueron los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo atado en la columna, ¿no? Todo lo que, los cientos de azotes que le dieron y toda la sangre que él derramó ahí hasta quedar hecho nada, ¿no? El Evangelio dicen que parecía aquel leproso del que se hablaba que nada de sano había en él. Fue tantos los azotes, era tanta la sangre que le salió, que parecía que no había nada sano de él, parecía no era nada, estaba completamente desfigurado. Y quizá ahí o en las imágenes que hay, en las esculturas, se le pinta a un señor simplemente crucificado, cuando según las revelaciones se dice que no quedó nada con él, con la clase de látigo inclusive que tenía el romano, con estos para despedazar, para sacar pedazos de carne y sangre. Por eso es tanto derramamiento y tan cruel derramamiento en ese acto. E incluso el profeta Isaías mismo anticipaba, ¿no? Que justamente el rostro, su cuerpo estaría desfigurado y que no, dice él en estas palabras, no parecía hombre, es decir, parecía más bien un gusano, y es justamente por esos tormentos que él ya veía que Jesús iba a sufrir. Y como dice Pilato también, ¿no? Poncio, ¿qué hicieron? O sea, ¿en qué quedó este ser humano? Así es. Y es justo lo que comentas. Antes lo tradicional era hacer estos crucifijos muy sangrantes, digamos, ¿no? Llenos de hematomas y todo eso. Y hay muchas personas que dicen, no, pero pobrecito, no hay que hacer. Sí, eso es muy negativo, muy violento. Eso es justo, imagínense, nosotros nos olvidamos del valor de la preciosa sangre, incluso con estos Cristos, así que simplemente están crucificados ahí con una pequeña heridita, así un corte apenas en el costado. Si así nos olvidamos de la preciosa sangre, si digamos, con estos crucifijos a veces súper sangrantes, nos olvidamos del valor de la preciosa sangre, ocultar la sangre que derramó nuestro Señor, porque Él murió sangrando, es eliminar y es querer ocultar y cerrar los ojos ante el valor de la dulcísima sangre de Cristo. O sea, justamente estos Cristos súper limpios, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí, que no tienen nada, que no tienen ni un rasguño prácticamente. Es una negación del valor de la dulcísima sangre. Eso es algo que todo católico debe pensar, porque eso es más bien una especie de sentimiento así moderno, decir, no, pero Cristo que no sangre, que esté limpio. Que la gente no, sufra, eso es negar, claro. Que nadie sufra, pensando que nuestro Señor no sufrió en la cruz. Esos crucifijos así de fuertes nos recuerdan todo lo que costó nuestra salvación. Que lo omiten también porque, digo yo,
Tal vez hay estos modernismos que se usan o ponerle al Cristo ya resucitado para que vean que no, que todo es gracia, que todo está bien, que todo es salvación y redención, pero no valoramos el precio y por eso es que no nos importa, simplemente ya le vemos limpio. Exacto, es cierto lo que dice San Pablo, que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, pero no es eso lo que debe estar presente en la cruz. Lo que debe estar presente en la cruz es un recordatorio de todo lo que costó nuestra salvación. Y eso es justamente lo que tenemos que recordar. El cuarto derramamiento de sangre fue la coronación de espinas, ¿no? A la cual todos debemos tener una especial devoción porque fue una burla durísima a nuestro Señor, una burla tristísima a nuestro Señor, que se burlaban de él, ¿no? Decían, bueno, dicen que eres rey, entonces te vamos a coronar. Le pusieron una corona de espinas. Pero bueno, parte de esa mentalidad moderna nos hace pensar así que le pusieron delicadamente la corona, lo coronaron. No, el Evangelio no dice eso, le pusieron la corona de espinas y le comenzaron a pegar con un palo en la corona, Y ¿no? que fue como Para que las casco. espinas, exactamente, y para que las espinas, para que se le pegaban con una caña en esa corona para que las espinas se le claven en las sienes, en la frente, en el cuero cabelludo. Tal vez nuestra audiencia, las personas que escuchan Radio María dirán, pero pucha, qué cosa, esto que estamos escuchando tan triste, todo eso, es justo para acordarnos todo lo que costó nuestra redención, para que si alguien está en pecado mortal se confiese, para que hoy comulguemos, mañana comulguemos con fe, porque eso es lo que tenemos que pensar. Todo eso costó nuestra redención. Si yo me puedo salvar, es por eso. Y según las horas de la pasión de Luisa Picarreta, dice que no solo fue una vez la que le pusieron la corona, porque se cae luego y se cae luego. Son 3 veces en que le vuelven a martirizar con este sadismo, digamos, ¿no? Totalmente. Físicamente, porque nosotros espiritualmente lo hacemos cada momento. Absolutamente, exactamente. Cada pecado mortal que nosotros hemos cometido, ¿y quién no ha cometido pecado mortal? Y seguimos. Es una espina que le clavamos a nuestro Señor. El siguiente derramamiento de sangre, el quinto, este es súper fuerte. Digamos, leyendo esta novena, que les invito a ver el canal del Corazón de Jesús y descargarla, está el quinto fue cuando desnudaron de la túnica a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? ¿Cómo le hicieron sangrar con eso? Es una cosa durísima y nuevamente para acordarnos, a pesar de que sea duro, es duro, pero acordarnos de todo lo que costó nuestra salvación. Que en todo el tiempo, o sea, desde que Él fue juzgado, desde que Él fue azotado, a Él le pusieron esta túnica y hasta que Él llegó al Monte Calvario, toda la sangre con la túnica ya se había secado, ¿no? Exactamente, se había pegado. Y le arrancaron la túnica, quitándole, por decirlo así, esas heridas, volviendo a abrir esas heridas en prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Dicen, a la túnica prácticamente se la arrancaron sin romperla, claro, pero se la arrancaron con una violencia enorme. Es decir, no, estaban ya pegadas a las heridas la túnica y no lo hicieron con delicadeza, se las arrancaron. Y eso volvió a hacer que todas esas heridas se vuelvan a abrir, o sea, se redite ese sufrimiento. Todo lo que sufrió nuestro Señor por nosotros, ahí al pie de la cruz, estaba ya listo para terminar el sacrificio. Y la carne se pega a esa túnica, ¿no? Esas heridas, Sí, esa sí. carne que salga Fue pegada terrible. en la túnica. Imagínense, o sea, ese dolor, ¿no? Uno no puede pensar, quien medita sobre esto que estamos hablando con seriedad no peca. Yo no puedo pecar si me pongo a pensar todo lo que costó mi salvación y mi redención. Bueno, yo digo, Cristian, que a pesar de eso seguimos pecando, porque a pesar a veces de la conciencia de esto, igual nuestra humanidad está ahí. Si no, esto nos ayuda a detenernos un poco más o quizá arrepentirnos más pronto de lo que nos ocurre en la vida, conscientes de este precio. Totalmente, exactamente, es el enorme precio. Ahí los mercedarios, por ejemplo, los mercedarios hacían, digamos, de su primera vocación, ir a rescatar presos, ¿no? Entonces ellos sacaban cristianos y se quedaban ellos a cambio, se quedaban presos rescatando al cristiano que estaba ahí.
Imagínense si uno de nosotros, si yo estoy preso y llega un extraño y dice, mire, yo me cambio por él. Yo cómo no estoy de agradecido con Claro. esa persona, ¿no? Ahora, no fue eso, nuestro Señor murió por nosotros, mucho, mucho más que eso. Él derramó y Él soportó todo esto que estamos hablando para que yo tenga vida eterna. O sea, para que yo viva, para rescatarme de la muerte del pecado, y eso, digamos, en otras palabras, significa que cuando yo me muera, puedo ir al cielo, puedo ir a un lugar donde hay una eterna felicidad. Ese fue el camino que me abrió nuestro Señor. Ese es el quinto, ¿no? El quinto derramamiento de sangre. El sexto fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Entonces ahí se volvió a derramar la sangre de nuestro Señor, porque a él le clavaron, ¿no? Atravesaron sus benditas manos, atravesaron sus benditos pies con clavos, ¿no? Con puntiagudos clavos, y volvió a salir sangre. Es decir, el que ya estaba, imagínense, desde que comenzamos a hablar de esto, ya decíamos que no había nada de sano en él, ya estaba totalmente desfigurado, bien parecía un gusano, como dice el Evangelio, que muy bien se recuerda eso. Volvió, todavía uno se pregunta de dónde salía tanta sangre, ¿no? Porque todavía sobraba sangre incluso para eso. Y cuando clavan sus manos, sus pies, vuelven a salir sangre. Y de cierta manera, el séptimo derramamiento de sangre, que fue después de muerto, que de cierta manera es el más simbólico, de cierta manera es el más simbólico y el más importante, de cierta manera digo, porque la preciosa sangre de nuestro Señor es toda divina, que fue cuando él ya muerto, Longino clava La la lanza. espada, ¿no? Clava la lanza en su costado, que hay que darse cuenta de eso, ¿no? O sea, primero, justamente tal vez por estos Cristos de los que estamos hablando que son tan Tan así sencillos. limpios, sí, tan sencillos. Uno piensa que fue que lo pincharon, ¿no? Así como cuando uno Ujú. se pincha, a veces cuando algunas personas las pinchan en el dedo para hacerles algún examen, para ver Que el tipo duele de mucho. sangre. Sí, que duele mucho, y que Sí, eso ya duele, eso exactamente. duele. Duele un montón. Ajá. Duele un montón, claro, la gente. Mi hija, más de una vez, entre cuatro la tenemos que coger para que se deje Duele hacer un eso. montón. Entonces, a veces uno piensa que la lanza fue una cosa así, o sea, que lo pincharon. Digamos, nosotros no nos damos cuenta de todo lo que fue la pasión. A veces uno piensa porque dicen que le fueron a clavar la lanza para ver si estaba muerto, ¿no? Entonces uno piensa que como que lo pincharon así para ver si nuestro Señor se movía. Pero no, porque de hecho la lanza entró y entró tan adentro, la lanza que llegó al corazón, ¿no? Le traspasa, claro. Le traspasa todo, o sea, el corazón está en el lado izquierdo, ¿no? O sea, digamos en el Ujú. centro, pero un poquito más hacia la izquierda. La lanza entra por el lado derecho. Y eso lo valida Sor Faustina con el Señor de la Misericordia, de Exacto, la sangre y exactamente, el agua que brotan del corazón. Entonces, justamente. lo valida el sudario de Turín. Ajá, Bueno, son varios que nos hacen ver también la ciencia ha entrado en lo del sudario de Turín, a revisar ujú, cómo fue esa pasión según la sábana santa, ¿no? La sábana ajá, santa, perdón, y el absolutamente. sudario de Turín. Ujú. Entonces ahí se refleja todo lo que fue, datado inclusive lo de las monedas en los ojos, que le dan a ver que fue en ese tiempo y todo lo que ocurrió de lo que estamos hablando, esa cruenta muerte del Señor. Absolutamente. Entonces, imagínense lo que es, le metieron así media lanza prácticamente hasta llegar al corazón. Y de ese corazón, o sea, de ese costado salió sangre y agua, justo Sangre y como bien agua. recuerdas, María. Ujú. Y bueno, es interesante porque varios teólogos dicen que fue esa sangre, en el fondo representa la Iglesia Católica, es decir, que ese último derramamiento, en el fondo fue el significado de la Iglesia Católica, o sea, en el sentido de que nuestro Señor ya había muerto, sí, obviamente iba a resucitar, pero por decirlo así, como él mismo dijo en la cruz, el sacrificio de la redención estaba consumado, ¿no? Entonces, digamos, se terminó eso. Así es, por eso les invitamos a nuestros queridos hermanos a que procuren rezar esta oración de los 7 derramamientos, que me permito decir solo esta primera parte, esta introducción o lo que sería la frase de repetición, que es no me mueves, Señor, para quererte, el Ujú, cielo que me tienes prometido,
y me mueve el infierno tan temido para por ello dejar yo de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque espero lo que no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es una hermosa oración de los derramamientos. Les invitamos a los hermanos, como dice Cristian, está en el canal de él, del Sagrado Corazón de Jesús, y van a encontrar, es hermoso meditar en cada derramamiento, y créanme que va ayudando mucho para que nuestras vidas vayan haciéndose conscientes de ese precio y acudiendo a Él en cada momento. Recuerden, hermanos, que no porque tratamos de acercarnos al Señor vamos a convertirnos en santos de alas, no. A veces somos juzgados porque quizá en nuestra humanidad seguiremos y moriremos imperfectos, y a veces eso puede detenernos a que dejemos de comulgar o dejemos de acudir al Señor cuando nos juzgan, que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces debemos esforzarnos por hacer mejor las cosas, y a pesar de las críticas, no dejar de acudir al Señor, porque muchos dicen, ¿para qué acudo si sigo siendo malo, si sigo siendo esto, si sigo siendo lo otro? ¿No? Claro que el propósito de enmienda está ahí, sin embargo, solo acercándonos al Señor podemos ir mejorando un poco nuestra vida. Exactamente, y qué importante es la invocación de esta sangre. Tenemos un mensaje muy lindo que nos dicen: buenos días, hermanitos, felicitándolos por su programa. Cuánto desconocimiento hay en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Doy testimonio de esto. Siempre que sale mi hijo fuera de la casa, lo envuelvo, lo baño con la sangre bendita de Jesús, a pesar de que él ha estado rodeado de tantos peligros en la noche, en lugares muy peligrosos. Hermanitos, creen que su sangre tiene poder, me lo regresa intacto, con todas sus pertenencias, sano y salvo. Bendito sea esa sangre que nos redime, nos cuida y nos salva. Bañémonos, sellémonos con ella. Soy Rocío desde el Valle. Bendiciones, hermanitos. Qué importante, Rocío, y qué lindo esto de invocar esa preciosa sangre, como dice, porque en verdad tiene poder, es la sangre de nuestro Señor. Y también en fe, hacer que esa sangre cubra a nuestras familias, a nuestros gobiernos, a todo nuestro entorno, ¿no? A nuestra propia vida. Hacer en fe estas oraciones de protección con esta sangre preciosa del Señor. Totalmente. Y recordar, digamos, esto nos ayuda mucho, como hemos hecho, me parece, en este programa, de recordar el valor que debe tener nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que nosotros no debe pasar un solo minuto en que no recordemos todo lo que debe significar para Él, mi compromiso como católico, todo lo que yo le debo a nuestro Señor. Y también yo digo que en nuestras parroquias, de pronto, o con nuestros sacerdotes, tratar de incentivar que esto se haga como más visible también, porque lamentablemente el mes de Sagrado del Corazón de Jesús es grandioso, el mes de mayo y todo, pero este mes no es tan notorio, no es tan especial, no pasa un poquito desapercibido, digamos, esta sagrada sangre del Señor. Así es, qué bonito esta devoción, qué bonito que nosotros podamos conocerla y empecemos, si es que aún no lo hacemos, a vivirla con mucha profundidad. Estamos tocando el tema de la preciosísima sangre de Cristo, y me llamó mucho la atención estos 7 momentos que me gustaría repetir, en los cuales nuestro Señor pues nos mostró ese infinito amor a través del derramamiento de su sangre. El primero fue en la circuncisión, nos comentaba Cristian, luego fue en la agonía del huerto de los olivos, luego en los azotes de la columna, luego en la coronación de espinas, cuando lo desnudaron de la túnica de Jesús, cuando lo clavaron en la cruz, y finalmente cuando lo atravesaron en la lanza. Y en este último momento recordemos que nuestro Señor ya había perdido la vida, y sin embargo Él seguía derramando esa sangre, demostrándonos que el amor no conoce límites. Así es, Cristian. Nos faltan unos... ¿Tenemos una llamada? Tenemos en este momento una llamada. ¿Sí? Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Días, ¿De dónde nos saluda? Hermoso programa que me llena de emoción y de fe. Le estoy hablando desde Quito.
todos los días, cuando mi hijito sale al trabajo, él me pide la bendición. Yo no es que le doy, él me dice, bendíceme mamá, y yo le bendigo. Y le digo que te bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgencita María te abrace con su manto y la sangre preciosa te libre de todo mal y peligro. Y hasta aquí, mi hijito, Dios le trae, como se va, viene con bien. Más de años, y quiero dar este testimonio, la sangre preciosa de Jesucristo. Y en su santa palabra Jesús nos dice, él mismo dice, pidan y se os dará. El que pide recibe, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Entonces yo me quedo orando en el Santo Rosario esta palabra de Jesucristo que él mismo nos dice, porque no somos nosotros los que bendecimos, es el Padre Eterno por Jesucristo. Eso quería decirle. Amén. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias a usted por compartirnos su lindo testimonio. Gracias. Y en verdad qué importante es esa bendición de los padres para con los hijos, en verdad algo que nunca deberíamos perder y que debemos más bien profundizar día a día. Muchísimas gracias por su testimonio. Qué hermoso. Yo les cuento brevemente un testimonio, algo personal, inesperado también, que me ocurrió en algún momento, que sentí la necesidad de ir a algún retiro y justamente se daba un retiro de la preciosa sangre de Cristo, que yo no es que he sido en aquel tiempo devota ni consciente ni nada, les hablo de hace muchos años. Tenía un problema particular detectado también ya de un hueso en mi pie, algo le pasaba, me costaba muchísimo ponerme en pie. O estar mucho rato de pie, perdón, no he tenido ninguna lesión física para ellos, sino ya un problema óseo que se me dio en el pie. Bueno, no les alargo mucho el cuento por el tiempo. Estuvimos en un retiro en donde se hacía la adoración propiamente a la sangre de Cristo. Y ocurrió que en la misa final yo sentí realmente un cosquilleo. El padre oraba, decía algo, porque hay padres que tienen tantos dones, ¿no? Tantos sacerdotes en sí, todo esto del Señor mismo es tan sagrado lo que ellos llevan. Y se me fue, hermanos, algo detectado por laboratorio, lo que tenía este problema desde ese día hasta el día de hoy. Era un problema detectado ya, asombroso para los médicos, porque decía, ¿cómo aguantas este dolor? Porque era realmente un dolor profundo en el talón casi del pie derecho, puntualmente, que me dejaba, de pronto yo no podía caminar y tenía que sentarme en donde estuviera. Y les hago conciencia de esto porque el Señor es tan bondadoso, porque no es que yo me fui buscando una sanación física, no. Yo sentía la necesidad de encontrar algo con el Señor, y el Señor más bien me dio ese regalo, porque para mí fue un regalo esto que hasta el día de hoy me liberó. Y fue en un retiro con la sangre de Cristo, ¿qué tal que no? Imprevisto, la verdad. Qué bonito. Para que vean todo esto como el Señor obra, y es la primera vez creo que en público comparto este tema personal. Cristian. Es increíble, realmente. No, a mí me da pena muchas veces que se manosea mucho, incluso este tema de la sangre de Cristo, que yo he escuchado a muchos protestantes, ¿no? Hablando, no, es que yo estoy cubierto de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Que, digamos, en principio no está mal, yo puedo decir que estoy cubierto. Yo creo que toda persona que se confiesa se cubre con la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que evitar manosearlo, o sea, debemos darle realmente sentido y valor a esa expresión, ¿no? Y a todas esas palabras y como hemos hablado en este programa, a todo lo que significa la sangre de Cristo, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un papel clarísimo dentro de nuestra redención y que es, por decirlo así, el agua que necesita nuestra alma para poder vivir. Entonces, ¿cómo no preocuparnos por el agua que vamos a tomar? Tenemos que estar muy atentos y tenemos que pensar siempre en todo lo que debe representar esta bendita, esta divina sangre para nosotros. Así es, y qué maravilloso, Cristian, como tú dices, que tomemos esa conciencia de que esa sangre
preciosa de Jesucristo pues llega hacia nosotros, y especialmente a través de estos sacramentos. Entonces es algo sagrado, es algo digno de adoración. Y bueno, nos encontramos ya en los últimos minutos del programa. Entonces, ¿qué podríamos decirle a la gente, a todos quienes nos escuchan, para que justamente esta devoción pues siga penetrando en nosotros, sea recuperada con mucha más fuerza en la iglesia, porque lo necesitamos? Y a tantas personas que seguramente pues con todo lo que hemos hablado hoy hemos podido, me incluyo en esto, no profundizar un poquito acerca de la importancia de tomar conciencia de la sangre de nuestro Señor, de cómo le valió a nosotros el precio de nuestra salvación, y para que nosotros podamos pues seguir cada día cultivando esta devoción tan linda en nuestra vida. Así es. Dos cosas con las que quisiera terminar. La una es una reflexión muy bonita y me llegó mucho, que hace el profesor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Un varón católico, que es que cualquier reflexión y cualquier pensamiento que tenga que ver con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo nos tiene también que hacer pensar en las lágrimas de María. Porque él dice, eso me pareció muy bonito, que las lágrimas son como la sangre del alma. Cuando uno derrama lágrimas es porque está muy tocado, es porque realmente el alma muchas veces está acongojada o está con gran dolor. Esas lágrimas, nuestro Señor, imagínense, nuestro Señor dentro de todos los misterios de la redención, no permitió que Nuestra Señora derramara una sola gota de su sangre. Ya no le pasó nada, ya no la tocaron. O sea, nuestro Señor no permitió que a ella, dentro de la pasión, le tocaran un pelo siquiera, ¿sí? Él, nuestro Señor, derramó hasta la última gota de sangre, como hemos hablado hoy, derramó sangre hasta después de muerto. Pero Nuestra Señora no. Lo que ella hizo fue llorar por nuestro Señor, verlo ahí, adorar esa dulcísima sangre que estaba derramada, porque ustedes saben, la sangre de todos nosotros nos viene de nuestra madre, o sea, de donde tomamos cuerpo, de donde tomamos sangre, es del vientre materno, ¿sí? Esa carne de Cristo, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo viene de Nuestra Señora. Y cómo no venerar, cómo no amar con sincero corazón, cómo no consagrarnos a Nuestra Señora, que es tan importante. Entonces, es por eso también que tenemos nosotros que, así como adoramos la sangre de Cristo, tenemos que venerar esos dolores de Nuestra Señora, de la Virgen María. Cristian, tenemos en este momento una llamada, podemos darle paso para escuchar a nuestros oyentes. Claro. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Aló, buenos días, le llamo Isabel, es mi nombre, y le llamo de Quito. Isabel, muchísimas gracias. Yo por dar un testimonio de la sangre de Cristo. Verá, yo tengo un libro de la novena La Sangre de Cristo, y yo aprendí esto también del padre Gustavo García, que nos daba explicaciones de la sangre de Cristo. Que Dios lo tenga gozando en su reino. Y verá, yo le voy a dar un testimonio. Yo por mí, yo me cubro con la sangre de Cristo para levantarme, para acostarme en el día, voy a salir a la calle, yo y mi familia, también a mi nación y al mundo entero. Y yo me accidenté en un sueño. Yo bajaba, era como en una falda, bajaba yo así de pie, pero en el aire. No volaba como alas, como pájaros, sino de pie en el aire. Y yo decía, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, protégeme. Yo decía, ¿dónde caeré? ¿Caeré en el mar? ¿Caeré en la selva? ¿Caeré en una casa? ¿Caeré en la calle? ¿Dónde caeré? Lo que sí sé es que en este momento es el último día de mi vida, el último momento de mi vida. Y yo veía que la sangre lluviznaba encima de mí, como cuando llueve la lluvizna de agua. Entonces, y cuando yo caí de pie, no me hice ni un rosmillón, y cuando yo caí, una mano me cogió de la mano, me agarró de la mano. Entonces, había sido una nietita en el sueño, y me dijo, abuelita, ¿qué le pasó? Le digo, me accidenté en el sueño. O sea, la fe que yo tengo en la sangre de Cristo, porque nos dice en el libro que los que no sabemos el valor de Cristo, no nos sellamos y no llegamos a la meta que necesitamos llegar,
y también es como el conductor que no sabe manejar y no llega a la meta donde va va directo a llegar. Y en el libro, en la última novena de la novena, nos dice el testimonio que hubo en Italia. Dice que un sacerdote iba a hacer la consagración y al momento tuvo una duda. Y dijo, ¿cómo va a ser que este pan se va a convertir en cuerpo y de Cristo y este vino en sangre? Y dice que al momento, al consagrar, el pan se hizo cuerpo y el vino se hizo sangre. Él empezó a temblar y a llorar. Se acercaron los fieles a ver qué es lo que pasaba. Y entonces se arrepintió y pidió perdón a Dios, y dice que él llevó eso y le entregó al Papa. Al poco tiempo dice que los científicos le pidieron la sangre al Papa para hacer un experimento y vieron que esa sangre es una sangre tan pura que ningún ser humano tenía esa sangre. Así es, hermana. Ese es le agradecemos hermanitos. mucho por su testimonio valioso que lo hemos tratado en los milagros eucarísticos, y siempre les pedimos a las personas que se informen también, que lean, que revisen los milagros eucarísticos. A ti, Cristian, te agradecemos infinitamente por estar. No es ni la primera ni la segunda, serán varias veces que puedas acompañarnos, y que el Señor siga bendiciendo tu apostolado también, Cristian. Quisiera despedirnos de nuestra audiencia agradeciendo al Señor por este día, a nuestra Santísima Madre, y haciendo una pequeña consagración a la sangre preciosa de Jesucristo en nuestra audiencia, para, cerrando nuestros ojos y en donde estemos, recibir esta oración diciéndole al Señor: consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, ingrata criatura. Te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi ángel custodio, mi santo patrono y de toda la corte celestial, me consagro voluntariamente, con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado y que perdones a todos los que te ofenden. Oh Divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante, con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Amar, y muchísimas gracias, Cristian. Gracias a todos ustedes, nuestros gracias. oyentes. Hasta pronto, nuestros queridos oyentes. Que Dios les bendiga y que la sangre preciosa de Jesucristo caiga sobre nosotros y nuestras familias. Amén. Un bendecido fin de semana. Amén. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias.